Amigos de Radio Diablo, muy buenas tardes. Les saluda su amigo Macario, transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, esta tarde calurosa aquí en la ciudad. Ya estamos listos para llevar a ustedes el morral de Macario del día de hoy. Comenzamos saludando a cada una de las personas que se encuentran acompañándonos por radioamlo.org o todos aquellos que se integran a la plataforma de Facebook. En la página de Radio AMLO ya estamos transmitiendo en vivo y en video para todos aquellos que quieran seguirnos esta tarde por ese medio. Me acompañan en la cabina del Morral de Macario Miguel Pérez Pompa y Emanuel Ramírez. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, Macario, muy buenas tardes aquí a los compañeros que ya nos acompañan en la señal de Radio AMLO por Facebook. Muchas gracias por escucharnos. Creo que por ahí dicen que no se escucha, entonces bueno, vamos a rectificar el tema, ¿no? En general. Bueno, vamos a ver si ahorita se mejora el sonido, y pues muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos y buenas tardes a todos. Bueno, pues tenemos algunos temas interesantes esta tarde aquí en el Morral de Macario. Vamos a tratar de que no tengamos tantas fallas técnicas el día de hoy, pero pues ya saben que en un programa en vivo a veces suceden percances por el internet malo que nos proporciona por aquí Slim. Vamos a comentar primero, Miguel y Emanuel, esto que sucedió en La Huacana, Michoacán, donde algunos pobladores pues retienen a miembros del ejército mexicano, inclusive por ahí les tratan de arrebatar las armas. ¿En qué contexto se da este hecho, Miguel? Sí, Macario, pues bueno, hace algunos días, o sea, más bien el domingo pasado, algunos pobladores de La Huacana, que es como ha trascendido la noticia, aquí en Michoacán sometieron y desarmaron a elementos del ejército, luego de que dos pobladores resultaran heridos, entre ellos un niño, durante un operativo de los militares contra el crimen organizado la tarde de ese domingo. Parece ser que, bueno, después de algún enfrentamiento, algunos retenes, algunos operativos que estaba realizando el ejército en esa comunidad, pues bueno, al parecer los pobladores, o es así como se ha manejado la información, pues van y retienen a los soldados, les quitan las armas a los soldados y hablan con el comandante de esa zona para decirle que, bueno, van a retener a los soldados hasta que se regresen algunas armas que al parecer los pobladores tenían. Entonces, ¿cómo está ahí el tema, Emanuel? Sí, bueno, pues es un tema que otra vez nos convirtió en noticia nacional aquí en Michoacán, lamentablemente. Y pues para los que somos aquí de Michoacán, les podemos ahora sí que servir un poquito de red ciudadana, ahora sí a los de Radio AMLO. Pues todo lo que es el Valle de Tierra Caliente siempre ha venido con este tipo de enfrentamientos entre civiles y militares, entre fuerzas de la Policía Federal, de las policías municipales. Siempre se dice que los militares, los federales, cada que entraban a Tierra Caliente tenían que entrar con mucho cuidado por el tema de que allá muchas de las personas están armadas. Y no sé si recuerdan en 2013, cuando apenas estaban formando las autodefensas, decían que los pobladores estaban armados con mosquetes, lo llamada chuma. ¿Sí? Tenían rifles calibre 22 y alguna que otra armas pequeñas, incluso se podían considerar hasta armas de cacería. Para 2015, ya se estaba reportando de los militares que estaban decomisando entre las autodefensas armas ya más bien del tipo M4, AKM, G3, MP5, M60 y la famosa ahora que también está causando mucho revuelo que se haya decomisado la Barrett 50, ¿no? Estamos hablando 50. Casi casi un calibre de antitanques, ¿no? ¿Cómo sí. sería ese tema, Emma? Hay por ahí una foto ya desde 2015 por ahí en la web, que si ustedes buscan autodefensas en Michoacán van a dar con ella, de que fue la primera vez que yo vi una Barrett en manos de estas autodefensas. Estaba arriba de una camioneta el individuo y ya desde el 2015 tenían este tipo de armamento en la zona que estamos hablando, que es el Valle de Tierra Caliente.
Ahí en la Huacana, en donde se dio esta captura de los militares, al suroeste de la Huacana todavía está una localidad que se llama El Chaus. Uh-huh. Y ahí también se intentaron capturar 10 militares, simplemente que esta vez fue infructuoso el intento de captura, porque los militares hicieron algunos disparos de advertencia y ahora sí los pobladores mejor cesaron este problema, ¿no? Sí. Pues fíjate que hay varias versiones, ¿no? O sea, en primer momento se maneja de que, bueno, sí hubo un enfrentamiento con el crimen organizado y que después de este enfrentamiento, derivado de este enfrentamiento, pues bueno, hubo 2 heridos. Estas 2 personas heridas no tenían nada que ver en el enfrentamiento, ¿no? De los militares contra el crimen organizado. Y entre estos 2 heridos había un niño de 11 años, a lo que dijeron los militares, pues trasladarlos a la ciudad de Morelia para que fueran tratados médicamente, sacarlos de la urgencia y ya, ¿no? Lo que pasa, pues parece ser en esta primera versión, que al parecer, pues bueno, los pobladores creían que a estas 2 personas, pues aparte se las estaban llevando, ¿no? Como detenidos, no nada más como un ejercicio de emergencia, ¿no? Médica, ¿no? Que fue en el caso. Y hay otra versión, ¿no? O hay incluso más versiones que se han manejado, ya donde incluso, bueno, incluso el doctor Mireles salió a hablar del tema, a decir que en la Huacana había autodefensas, cuestión que, bueno, nosotros desconocemos, y también en las peores versiones, pues incluso avisando o diciendo que los pobladores pues eran parte, ¿no? Del crimen organizado, del cartel ahí reinante, podemos decir, en la zona de la Huacana, ¿no, Emanuel? Sí, bueno, existen estas 2 teorías, por ejemplo, de que pueden ser miembros de autodefensas, lo cual sí puede ser, la verdad, por el tipo de armamento que están utilizando, por el modus operandi en el que niños y mujeres estuvieron metidos en esto de cuando les cortaron el camino y interceptaron a los militares. Pero también hay otras versiones en las que podría ser posible también que los individuos que estuvieron involucrados en todo esto estén asociados al cartel Nueva Generación de Jalisco. Entonces existen estas 2 versiones y bueno, Silvano Aureoles también ya pasó a declarar algunas cuestiones y él no da información al respecto, simplemente se conforma con señalar que si estos grupos van a estar involucrando a niños y a mujeres y poniéndolos como barrera humana ahí para defenderse del ejército, pues va a ser muy difícil que se pueda desarmar esta zona de Tierra Caliente y de la zona costera de Michoacán. Entonces, aquí hay 2 cosas que se van a implementar ahora. El gobernador Silvano acaba de anunciar que la fase número 2 del plan de contingencia de seguridad de Michoacán va a adelantar un paso y ya están instalando tropas de la Guardia Nacional en Zamora. Y a su vez, el señor el Durazo acaba de anunciar también que la Guardia Nacional ya se espera con 4,000 efectivos en Michoacán, que se van a desplazar específicamente en la Tierra Caliente y en la zona costera de Michoacán. Van a ser 4,000 efectivos que se van a movilizar para julio. Así es, bueno, hay que hacer ahí el comentario al margen, Emanuel, si te parece, que bueno, esto obedece el plan de la Guardia Nacional que va a venir aquí a Michoacán, obedece ya la entrada en vigor de todas las leyes secundarias de esta Guardia Nacional que se acaba de reformar. El 1 de junio, si no me equivoco, es cuando entra, pero algunas leyes de secundarias, como te comentaba, ya han estado entrando desde anoche, empezaron a entrar, porque bueno, tú sabes que en los artículos transitorios de alguna ley, pues se marca generalmente su vigencia y su viabilidad, ¿no? Entonces, al parecer, algunas de estas leyes secundarias han entrado en acción, y es por eso que en Zamora, pues bueno, ya llegaron demasiados efectivos del ejército, de la Guardia Nacional, podemos todavía comentarlos como ejército, ya llegaron a Zamora, y obviamente también estarán llegando ya en el 1 de junio, pues a muchísimos más estados, ¿no? El caso de Guanajuato, por ejemplo. Sí. Entonces ya estarían llegando. Hay algo que aquí está comentando mucho la gente, aquí en el chat de Radio AMLO,
a ver, vamos a ver qué se pudiera entender sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay una cosa aquí que dice la gente, ¿no? Hay unos que tienen una versión que dice que se han humillado a los militares, ¿no? El hecho de haberles quitado las armas al ejército es una humillación. Y bueno, también está la versión diferente o contraria que dice que no, que bueno, los militares, no fueron humillados, sino que ellos, pues en una decisión inteligente y armoniosa con la comunidad, pues deciden no entregar las armas hasta que se resuelve el conflicto, ¿no? Y que el mismo Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, aplaudió la decisión, ¿no? Hace 2 días, bueno, ayer, pues, contando el de hoy. Sí, bueno, estos hechos que se vivieron en la Huacana, pues ya tienen sus antecedentes. Recordemos cuando se empezó a quitar las tomas clandestinas de gasoductos. También por allá no recuerdo la población, pero también hubo un sector de la población o un grupo de pobladores que agredió al ejército, ¿verdad? Pateando sus vehículos, insultándolos, lo mismo. Pues esto ya ha acontecido en 2 o 3 ocasiones. La gente también está entre 2 versiones, ¿verdad? Que quién tiene la culpa de esto. La culpa yo creo que pues es de las malas decisiones tomadas anteriormente, ¿verdad? Porque ¿de qué te sirve mandar a un grupo de, llámese policías, llámese ministeriales, llámese ejército, a ejecutar alguna acción si van a ser imposibilitados ante la protesta de la gente, ¿verdad? O sea, ese sí es mi punto de vista, pues, en este caso. La gente quiere saber qué fue lo que estuvo bien o qué estuvo lo mal hecho. Bueno, sí, como comentaba Pompa, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que él apoyaba a los militares que tuvieron una reacción con responsabilidad, con dignidad y con valentía, porque no fue fácil estar en esa situación de incertidumbre en la que, pues, seguramente pensaron en qué nos van a hacer ahorita, no nos vayan a linchar, algo malo, ¿no? Y decidieron mantener su disciplina, decidieron mantenerse firmes y seguir manteniendo la orden de que no dañaran al pueblo. Entonces, sí es muy loable la decisión de los militares. En cuanto a lo que dicen los escuchas que tenemos aquí de compañeros que nos están escuchando sobre que los militares fueron humillados y que la gente se pasó, hay que estar en el contexto de que toda esta zona siempre ha tenido desde que aparecieron estas autodefensas, policías rurales, que están todos los grupos de los templarios, los zetas, ahora están los viagras, dicen, ¿no? Entonces esta zona siempre ha sido muy conflictuosa y son como deseditan los tratos que se dan el ejército y la policía federal con los autodefensas. Nosotros, bueno, yo en lo personal sí me tocó verlo alguna vez que viajé a Tancítaro, uno llegaba a ver la línea, el último retén de los militares mexicanos, y para adelante, Macario, pues, ¿cuál institución, cuál policía, no? Tú te encontrabas a gente con unos sombreros ahí, sosteniendo su chuma, su escopeta, su Winchester 30-30, y ahí si tú te decías, bueno, me van a detener, me van a pedir mi identificación porque no entra ningún foreño sin que lo sepa el pueblo. Los mismos niños tú los ves con una paleta y son halcones de la autodefensa del mismo pueblo, nadie pasa ahí desapercibido. Entonces ya desde años atrás ha sido muy delicada y cada que entra el ejército a esta zona tiene que entrar con mucho cuidado porque las emboscadas están a la orden del día y los mismos pueblerinos también tienen cierta desconfianza hacia el ejército. Recordemos que también hubo parte de corrupción en el ejército anteriormente. Esto se está cambiando ahora con Andrés Manuel, que él dijo que iba a limpiar el nombre del ejército. Pero anteriormente el ejército también se vinculaba con el narcotráfico y también los pobladores lo asociaban con el narcotráfico, porque las autoridades no respondían a sus demandas y estaban viviendo en una forma pues así de que ya llegaban los narcos y decían, por ejemplo, esto me lo contó un poblador de Tancítaro, me decía, ya me llamaban y me decían, ahí me preparas a tu hija para en la tarde porque voy a pasar por ella. Entonces a eso estaban sometidos los pobladores de Michoacán y no se nos puede juzgar por ser desconfiados.
porque por mucho tiempo ellos estuvieron viviendo el abandono del pueblo y la inseguridad, y una inseguridad muy fuerte. Recordemos que toda esta zona montañosa de la Huacana, que estamos mencionando, todo es de la zona montañosa del Paricutín. Es precisamente en donde se da el aguacate, y también ha habido enfrentamientos innumerables por el aguacate, por el control de ese oro verde que dicen. Entonces, está dura la situación en Michoacán, y hay que ver cómo el gobierno va a actuar, ¿no? Porque sí hay que cuidar mucho la estrategia que van a tomar para ver cómo van a desarmar a toda la población y cómo van a poder sostener la seguridad en Michoacán, porque hasta ahora, no sé si recuerden que alguna vez hasta tuvimos las autodefensas a punto de tomar Morelia, estaban a 15 minutos de aquí, y estuvieron a punto de tomar Morelia. Entonces, hay que plantarnos bien en dónde estamos viviendo, ¿no? Eso fue ¿Crees? un alarde, ¿no? Bueno, independientemente de lo de Morelia, yo creo que el sentimiento está aquí, en que, bueno, como lo dice Emanuel y como lo dicen algunos comentarios aquí, pues bueno, la gente ha sufrido el embate de la guerra contra el narcotráfico. Es muy cierto esto, no nada más, no es una cosa de 6 meses. 6 meses son los meses que lleva gobernando Andrés Manuel López Obrador. Esto ya viene de una guerra de 12 años aproximadamente, si no es que un poquito más, ya con una intensidad fuerte, ¿no? La de 12 años, en donde se han perdido pues a muchos seres, ¿no? Ya sea del bando en el que hayan estado, porque bueno, a final de cuentas son personas, a final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Pues bueno, a Andrés Manuel López Obrador les comentó, dio la orden a las Fuerzas Armadas que no se reprimieran y que se tomaran decisiones un poco más humanas, ¿no? En el actuar. Pero también, por ejemplo, tenemos esta otra parte de la historia, ¿no? O de lo que siempre ha sido la otra parte de la historia, y cómo mucha gente se sigue quejando, por ejemplo, del actuar de las comisiones estatales de derechos humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde básicamente, pues, cuando el ejército realizaba estas tareas de seguridad, en donde, pues, bueno, apresaban algunos narcos, lo que fuera, ¿no? Algún ampón, pues básicamente esto se quejaba, ¿no? Con la Comisión Estatal de Derechos Humanos o con la Comisión Nacional, y la comisión, pues tenía que dar la recomendación de, pues, oye, como lo levantaste, como lo detuviste, como tal, no estuvo bien. Entonces, pues bueno, la recomendación es que lo sueltes. Y como el ejército no tenía una solidez legal o unos fundamentos legales como ahora lo es en toda la estructura normativa de la Guardia Nacional, pues tenía que dejar ir, y pasaba eso, y seguía pasando, ¿no? Yo creo que ahora está más bien la gente en un proceso de entendimiento, al menos en algunos lados, porque no creo que sea general esto, está en un proceso de entendimiento de que el ejército no es el enemigo. Tal vez lo sea, tal vez no lo sea ahora por el cambio de paradigma, ¿no? Y la cuarta transformación, pero yo creo que muchas de estas personas pues veían al ejército como el enemigo y no como el aliado, no como aquellos que iban a protegerlos, sino aquellos que iban a amenazarlos, ¿no? Entonces yo creo que estamos en ese proceso, ¿no? De cambio. De limpieza del nombre del ejército, pues. Que por cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos esta vez sí reprobó los actos de los ciudadanos de la Huacana y apoyó a los militares. Esta vez por... Las imágenes son claras. Sí. Son claras de una situación que nunca debe pasar. No es que nunca debe pasar, nunca debe pasar. Sí. Claro, los señalamientos a ciertos sectores o partes del ejército tan comandantes que fueron vinculados a la delincuencia, pues sí, la población ya desconfiaba totalmente de esta institución. Este micrófono como que no se escucha nada, ¿eh? Creo que es por ahí el ventilador, pero... No, para nada es eso, no, está fallando algo, y pues la calidad que estamos sacando no es buena para nosotros. No es la correcta. Bueno, son cosas que nunca deberían pasar, ni deben seguir pasando. Desde mi punto de vista, el mismo secretario de la Defensa Nacional debería emitir un posicionamiento de lo que va a hacer de ahora en adelante en este tipo de situaciones.
Sí, debería de haber un protocolo, ¿no? Que le indique a los militares, pues, qué pueden hacer en esos casos, ¿no? No podemos estar en una situación en la que, pues, la gente así se le deje ir a los militares, que son representantes de las autoridades mexicanas, representantes de la nación. Hay que respetarlos, no hay que ponerlos en esa mala situación, porque, bueno, ahora tocó con militares. Déjenme decirle que el ejército mexicano es uno de los más disciplinados del mundo. Tenemos una gran disciplina militar aquí, una gran cultura, tradición castrense. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un policía que no tiene un adiestramiento indicado y que pueda sucumbir al miedo y que por miedo le dispare a la gente? Entonces no hay que poner a las autoridades tampoco en esta situación, porque ahí estamos aventándonos un albur en el aspecto de que no sabemos cómo también puede llegar a reaccionar también un policía, alguien que no tenga la disciplina que sí tiene un militar, por ejemplo. Hay que cuidar mucho eso, ¿no? Y ahora sí que atender a los ciudadanos de la Huacana, atender a los mexicanos, ¿no? Que todos los mexicanos exigimos también un respeto para los militares, para los que se arriesgan por nosotros, que han llevado a cabo varias luchas, que siempre están ahí dando la cabeza tanto en los desastres naturales como contra la delincuencia. Entonces no hay que ponerlos en esta situación. Yo creo que ahí sí todos los mexicanos vamos a estar de acuerdo y apoyamos al ejército mexicano en el aspecto de que sí goza con la aprobación de la gente, la verdad. Sí, yo creo que, como bien decías, está intentando limpiar su nombre. Esto, pues bueno, es un ejercicio muy plausible, gracias a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, yo creo que en algún momento todas las comunidades lo entenderán, ¿no? Así, de esa manera, y esperando que pues también en algún momento en que la mayoría de programas federales empiecen a caminar, la economía se desestanque y bueno, haya un poco más de dinamismo, pues ya la gente pues no tenga por qué defender a los grupos organizados, ¿no? Es obvio, la cuestión de defenderlos pues es básicamente su sustento, ¿no? Es su vida. Entonces, pero cuando eso no sea su sustento y cuando puedan vivir de otras cosas, pues seguramente defenderán más a los militares, que son las personas que los van a cuidar, que a otros, ¿no? Entonces, yo creo que en esa cuestión pues es esperar. Seguramente no van a pasar calamidades como en otros gobiernos, porque ha sido la orden. Esperemos de todos modos que no pasen, ¿sí? Porque puede llegar a haber el momento. Hay que recordar incluso también esta cuestión de que también pasó en Guanajuato, ¿no? Ahora en la guerra contra el huachicol o contra el huachicoleo, también había gente que estaba robando gasolina o que estaba participando en el hurto de la gasolina, y bueno, al llegar militares y ser insuficientes, pues bueno, los militares tuvieron que huir. Hubiera sido más fácil y seguramente hubiera sido más fácil que los militares hubieran abierto fuego contra la población civil, pero ¿para qué nos vamos a llenar más de sangre el país si lo que el país no ocupa es eso? Claro. De hecho, en Guanajuato los medios nacionales no lo mencionaron. Hubo una matanza en Yuriria, me parece muy similar a la que hubo en Veracruz, que causó tanto escándalo y revuelo, que llegaron a ajustar las cuentas a una fiesta, y hubo niños, hubo mujeres, hubo ancianos, hubo de todo ahí, una gran masacre. Y en Abasolo también me comentan los amigos que tenemos por allá que diario están cayendo las noticias de que ya apareció un muerto por acá, ya hay una balacera por acá. Son tiempos difíciles tanto en Guanajuato como en Michoacán, lamentablemente, y pues no queda más que esperar. Por lo pronto el doctor Mireles acaba de anunciar, me parece hoy mismo, que ya va a ir de mediador a la Huacana para tratar de mediar. Esto lo anunciaron hoy en las noticias. Ok, pues bueno, no queda más que agradecer a los compañeros que compartan esta transmisión en vivo para que el mensaje llegue a muchísimas más personas. Recuerden que estamos en el Morral de Macario, Resistencia con Espíritu, desde Michoacán. Y por aquí salvo algunos comentarios, Macario, si te parece, ¿sí? De Silvi Gus, un saludo. Antes, el gobierno anterior enviaba a reprimir la población. De Javier Guerra nos dice, es una pregunta, ¿qué hay de humillante en el actuar con valor, en anteponer su propia vida al bien común? Y bueno, muchísimos más comentarios, ¿no? Por aquí mandamos un saludo a Mario Martínez, a Chido Castro, a Norma Sandoval,
a El Primo Reyes, a muchas más personas que por ahí nos están escuchando y mandando sus comentarios, ¿no? Les agradecemos mucho que estén en esta transmisión del día de hoy, Macario. Bueno, entonces vamos a continuar nuestro programa con el